Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, muy buenos días. Buenos días, muy buenos días. Buenos días. Muy Buenos buenos días, profesor. días, buenos días, buenos días. Muy buenos días, buenos días, buenos días. Muy bien, estamos a punto de empezar la sesión del día de hoy, la semana número 12 en lo que vendría a ser DPCC. Estamos viendo el último tema a desarrollar antes del examen. Lo primero que tengo que hacer es felicitar a aquellos Buenos días, profesor. estudiantes. Buenos días. Felicitar a aquellos alumnos que han compartido su video de lo que es DPCC, o mejor dicho, de lo que es Fiestas Patrias, al profesor José Luis Lau. Él me ha podido comunicar de aquellos estudiantes que han compartido sus presentaciones y felicitarlos porque han estado muy bien trabajados. Eso es por un lado el tema de la felicitación. Lo otro que le voy a pedir a algunos alumnos es que por favor se comuniquen con el profesor Lau y sus videos vayan con sus nombres completos, ¿no? Sobre todo en aquellos videos donde participan los padres, ¿no? Los padres de familia. El profesor me ha compartido unos videos, pero yo no sé quiénes son los padres que están participando. No sé los papás de qué alumnos son o los nombres de los papás. Salen algunos papitos bailando y otros de repente haciendo un alimento típico, una vianda. Entonces no sé los papás de quiénes son, a ver si me podrían apoyar en ese sentido y al profesor Lau le escriben para saber el nombre, ¿no? O en todo caso en su video lo editan con el nombre completo y el grado para saber pues de qué alumno se trata, ¿no? Eso es lo que les voy a pedir, eso lo pueden hacer ya en la tarde o de repente ahora después de la clase. ¿No? Bueno, por un lado eso, felicitarlos por su participación. Recuerden siempre que las participaciones son alusivas a fiestas patrias y en algunos casos la vestimenta también debe ser alusiva, ¿no? Si no hay de repente una vestimenta del personaje con una camiseta de la selección, creo que es suficiente. Bueno, eso es por un lado, el tema de la participación. Han estado muy bien sus videos, lo he estado revisando justo anoche. ¿Y para qué? Va a ser un complemento a sus notas, definitivamente. Tomando en cuenta que además en algunos casos lo han hecho de manera espontánea y eso se felicita. Y en otros casos estoy también agradecido a aquellos alumnos que se comprometieron de antemano y lo han presentado bastante bien. También eso forma parte de su presentación. Bueno, vamos a empezar la sesión del día de hoy. No puedo leer los chats, así que les voy a pedir que la participación sea por los audios, ya que aún tengo problemas con el chat. Imagino que debe ser por la red, por la señal. Entonces vamos a participar con la mano levantada o en su defecto prendemos nuestras cámaras para poder observarlos. Muy bien, tenemos acá el esquema. El título o el tema hace referencia a lo que son los poderes del Estado, ¿no? ¿Qué podemos entender nosotros por los poderes del Estado? Entonces, ahí viene la primera pregunta. ¿Qué sabes tú de los poderes del Estado? A ver, mano levantada. ¿Quiénes son o cuáles son esos poderes del Estado? A ver. Muy bien, Núñez, te escuchamos. Legislativo, judicial y... Me falta uno. A ver, Castro, te escuchamos. Profesor, yo sé que hay tres tipos de poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien, claro. Hay tres tipos de poderes que se encuentran reconocidos en la Constitución Política del Perú, ¿no? Los tres poderes del Estado más importantes para nosotros como ciudadanos. Ahora, hay que recordar que esta idea de la división de poderes es una idea que viene desde el siglo XVIII, desde la época de la Revolución Francesa, incluso antes, cuando se publica un libro conocido como la Enciclopedia. Y en ese libro escriben muchos filósofos, muchos literatos, muchos hombres de mucha cultura, muchos liberales. Y había un filósofo llamado Montesquieu. Montesquieu explica en su obra El espíritu de las leyes que el poder emana del pueblo, ¿no? Esa es una tesis o una idea que hasta el día de hoy se lee en muchas constituciones políticas. El poder emana del pueblo. Si el poder emana del pueblo, entonces, ¿quiénes son los representantes? Bueno, son aquellos que el pueblo elige.
¿Y por qué Montesquieu escribe esto? Porque en la época de Montesquieu, todo el poder lo tenía una sola persona. Ahí viene la pregunta. En la época de Montesquieu, ¿quién tenía todo el poder? A ver, te escucho o te leo. Cubas. El rey. Claro, ¿no? En la época de Montesquieu, el rey tenía todo el poder, el rey que era conocido como el monarca y cuyo gobierno era tratado como una monarquía absoluta o absolutista, ¿no? O también se le llama el régimen antiguo, ¿no? Así también se le denomina. Entonces era el rey, pues, definitivamente, ¿no? Entonces, ante esa situación de división de poderes, nace la tesis del Barón de Montesquieu. Una tesis que el Perú ha adoptado cuando se convirtió en república. Pregunta, ¿en qué momento el Perú se convirtió en una república? Rubí, bueno, te escucho, Rubí. Cuando don José de San Martín proclamó la independencia. No, ahí se convirtió en un estado libre e independiente, pero todavía no es una república. ¿Cuándo se convierte en una república? A ver. Estefano Castro. A 20 años que va de 1821 a 1842. Tampoco, ¿no? Todavía. Hay un momento en la historia que el Perú se convierte en república. Núñez. El 28 de julio. No, 28 de julio puede ser este 28 de julio y es república, ¿no? ¿En qué momento se convierte el Perú en una república? Lupita Paredes. A ver, Lupita. Va desde 1921 a 1842 el historiador Jorge Basadre. No, 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 no. Hay un hecho que lo convierte el Perú en una república. Es algo bien sencillo. Piensa un poquito. ¿Con qué acontecimiento crees tú o con qué hecho el Perú se convirtió en república? No puedo leer el chat, por favor, así que levanten la manito. Muy bien, te escuchamos, Cubas. Desde la independencia. Desde la independencia, como le dije a Rubí, bueno, el Perú ya es un país libre, dejó de ser colonia. Pero ¿en qué momento se convirtió en república? Cielo Gabriela. Cuando terminó el virreinato. Cuando terminó el virreinato vino la época libre e independiente. Pero ¿en qué momento nos convertimos en una república? La república significa res pubis, que es el latín, que viene de cosa del pueblo. Y se dice que el Perú se convierte en una república cuando tuvo su primera constitución política, o sea, en el año 1823. Cuando se elaboró y se promulgó la primera constitución política, nos convertimos en república. Y entre el siglo XIX y el siglo XXI que vivimos, hemos tenido 12 constituciones políticas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué es una constitución? Es el documento más importante de todo Estado. Ahí se van a encontrar siempre los derechos, los deberes, las normas que se debe desarrollar en un país democrático, republicano como el Perú. Y una de las cosas que se establece en la constitución política es la división de poderes, porque a nosotros no nos gobierna un rey, no nos gobierna un monarca, nos gobierna un presidente, y ese presidente no lo eligió Dios. El presidente no deja a su hijo y a su nieto, no. Al presidente lo elegimos los peruanos cada 5 años en un proceso que se llaman elecciones. Entonces, ese modelo es un modelo republicano, donde el pueblo tiene soberanía, donde nosotros le damos el poder a una persona para que administre nuestro querido y amado país. Entonces, eso es república. Entonces, profesor, justamente regresando al tema, vamos a conocer hoy día los poderes del Estado. ¿Cuáles son esos poderes del Estado que emanan de la constitución política y que permiten el correcto desarrollo de nuestro país? Muy bien, para eso tenemos el siguiente esquema. Analizando el siguiente esquema, dice justamente poderes del Estado. Entonces, cuando dice poderes del Estado, vamos a entender lo siguiente. El Estado se compone por un poder llamado ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Tenemos el llamado poder ejecutivo, ¿ya? Es uno de los tantos poderes que forma parte del Estado, el poder ejecutivo, ¿no? Y el poder ejecutivo, ¿qué podemos decir de este poder? Bueno, que es un órgano autónomo, ¿no? Es un órgano autónomo. ¿Por qué se dice que es autónomo? Porque el poder ejecutivo no recibe órdenes del poder judicial o del poder legislativo,
sino funciona de manera diferenciada, de manera libre, por eso es autónomo. Algo muy importante es que el Poder Ejecutivo se encarga del gobierno, ¿no? ¿Quién gobierna un país? El Poder Ejecutivo. Pero un alumno me diría, profesor, pero usted no dijo el presidente, sí, pero el presidente forma parte de este poder. Entonces, y este poder permite desarrollar una función ejecutiva, ¿no? El presidente no hace lo que le da la gana. El presidente cumple una función o cumple varias funciones que se encuentran en la Constitución política. Por eso es muy importante entender que el documento más importante de cualquier Estado se llama Constitución política, ¿ya? Constitución política. Entonces tenemos acá lo siguiente. Este poder ejecutivo lo conforman básicamente dos elementos. Y ahí viene la pregunta. ¿Quiénes conforman el poder ejecutivo? A ver, levanta tu manito. ¿Qué elementos conforman el poder ejecutivo? Núñez. El presidente y el Congreso. No. Poder ejecutivo. ¿Quiénes conforman el poder ejecutivo? Manito levantada. A ver, Estefano Castro. O el presidente y dos vice. No. Shamila Medina. El Consejo de Ministros. ¿Solamente el Consejo? Lupita Paredes. Del presidente de la República y de un gobernador. ¿Un gobernador? No. Ahora vamos a ver ya para salir de las dudas. El poder ejecutivo está conformado primero por el presidente de la República, ¿no? Elegido a través de un proceso llamado elecciones. Y este presidente de la República es el jefe del Estado peruano, y prácticamente personifica a la nación, ¿no? Recuerda que la nación somos todos, ¿no? Todas las personas que viven en un territorio formamos la nación. En un territorio pueden haber muchas naciones, la nación de la costa, la nación de la sierra, la nación de la selva, pero todos tenemos cosas en común, la lengua, la religión, los pasados, la historia, etc. Entonces, el presidente es prácticamente el representante de estas naciones y jefe del Estado, presidente de la República, ¿no? Ahora, ¿cuáles son algunas de las atribuciones del presidente? Bueno, el presidente no hace lo que le da la gana. El presidente está para cumplir lo que dice la Constitución política. No es que porque él es presidente ya es el dueño del Perú. Así no funciona, ¿no? Por eso cuando uno lee la Constitución política va a encontrar el capítulo referido a estructura del Estado, y ahí te habla del Poder Ejecutivo y nos habla de las funciones de los presidentes de la República. Y justamente eso yo lo tengo acá. Voy a compartir mi Constitución política. Ahí está, estoy compartiendo mi Constitución política y vamos a buscar justamente lo que te mencionaba, ¿no? Las atribuciones del presidente de la República. Ahí estoy compartiendo mi Constitución para que tú lo veas y vamos a ubicar justamente porque todo está en la Constitución política. No es necesario que tú vayas a internet, que vayas a comprar un libro, una lámina, no. Simplemente basta, y eso es un deber ciudadano, que todo peruano debe tener en su casa la Constitución política del Perú. Todos, no solamente los abogados o los jueces. Todo peruano debe contar con una constitución política en casita. ¿Y por qué es importante eso? Porque eso te va a permitir conocer tus derechos, y si tú conoces tus derechos, nadie los va a vulnerar, ¿no? Entonces es importante eso, tener una cultura jurídica desde pequeño, desde que estamos en el colegio. Seguramente que tu papá o tu mamá en casa tienen una constitución política y para ti esto no es nuevo. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, acá, mira, tenemos en pantalla, a ver, tenemos el título 1, de la persona y de la sociedad, el capítulo 1, derechos fundamentales de la persona. Por ejemplo, ese es uno de los tantos elementos que encontramos, ¿no? En el capítulo 1. Pero no solamente encontramos eso, también podemos encontrar lo referente a los poderes del Estado, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa en este caso? Vamos a seguir bajando en nuestra Constitución política
para poder encontrarle justamente estos elementos del Estado. Vamos a buscar por acá, seguimos bajando, de los tratados, régimen económico, vamos a ver por acá, lo económico, lo referente a lo económico, a ver el ambiente, deudas, gastos, presupuesto, moneda, banca, ahí está, estructura del Estado, ¿no? Ahí está, encontramos la estructura del Estado y encontramos el poder ejecutivo. A ver, un momento. Acá está. Muy bien, aparece en pantalla entonces el poder ejecutivo. Y ahí justamente nos dice todo lo referente al poder, ¿no? Poder ejecutivo dice en el artículo 110, el presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la nación. Para ser elegido presidente de la República se requiere ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años de edad al momento de la postulación y gozar de derecho al sufragio. Es decir, no encontrarse privado de la libertad, porque recuerda que los presos no participan en elecciones, ¿no? Bueno, uno ahí dice el mecanismo para elegir al presidente, duración del mandato, por qué motivo se puede vacar, sacar al presidente de la República. Obviamente cuando él fallece, muerte, por incapacidad moral o física, por ejemplo, por renuncia, ¿no?, ante el Congreso, si el presidente sale del territorio sin pedir permiso al Congreso, o por ser sancionado en alguna de las infracciones del artículo 117, ¿no? Ahora, lo que nos interesa a nosotros es justamente las atribuciones del presidente. ¿Qué hace el presidente de la República? Bueno, lo que te mencionaba, lo primero que él tiene que hacer es cumplir y hacer cumplir la Constitución política. Entonces, recapitulando, el presidente no hace lo que le da la gana. Él se basa en lo que se menciona en la Constitución política del Perú, ¿no? Cumplir y hacer cumplir la Constitución política es uno de los elementos o atribuciones de este presidente. Bueno, luego tenemos que otra atribución es velar por el orden interno y externo, ¿no? Él es el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, por encima del almirante, por encima del general, por encima del jefe del aire o general del aire de la FAP, se encuentra el presidente de la República. Él, en su calidad de jefe de Estado, es el que dispone la movilización de los elementos castrenses, como por ejemplo pasó en esta época de la pandemia, donde salieron los elementos castrenses a apoyar a la policía en la seguridad interna. Bueno, una función o atribución del presidente también está en convocar elecciones. Elecciones presidenciales, elecciones regionales, elecciones municipales, ¿no? Y una de las cosas que siempre se ha mencionado es el tema de los indultos, ¿no? Pregunta, ¿qué es un indulto? Mano levantada. ¿Qué entiendes por indulto? ¿Qué es un indulto? ¿Qué es una gracia presidencial? ¿A qué hace referencia la palabra indulto? Castro, te escuchamos. Es una medida especial de gracia por la cual la autoridad compete perdona o inmoviliza a una persona de la pena que ha sido concedida. Claro, los indultos se hacen para conmutar aquellas penas de personas que se encuentran privadas de su libertad. Es una potestad exclusiva del presidente de la República y en su mayoría se hace cuando existen precedentes de un tema de salud, un tema médico. Sin embargo, la gracia presidencial o el indulto no se da a cualquier persona, porque no para todos los delitos aplican. Por ejemplo, aquellos que están condenados por derechos humanos no pueden recibir esta gracia. Por eso surgió una polémica con Fujimori, ¿no? El expresidente Fujimori recibió un indulto por parte de Pedro Pablo Kuczynski allá en diciembre del 2018, si no me equivoco, 19, y bueno, en ese sentido vino toda una crítica, ¿no? Porque Alberto Fujimori está o ha sido condenado por violación de derechos humanos. Entonces, pero de que es una gracia exclusiva el presidente, sí lo puede hacer. Sí, pero no aplica para todos los delitos o todas las condenas. Eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Muy bien.
Luego tenemos acá que el Poder Ejecutivo también se encuentra conformado por el Consejo de Ministros, ¿ya? Tener presente eso, que el Poder Ejecutivo se encuentra conformado por el Consejo de Ministros. Ahí está. ¿Y qué cosa es el Consejo de Ministros? Se le llama Consejo de Ministros cuando existe una reunión de todos los ministros. Ministro de Educación, ministro del Interior, ministro de Vivienda, ministro de Salud. Todos los ministros se reúnen. Cuando se reúnen todos los ministros se le llama Consejo de Ministros. Ahora, no solamente es la reunión de los ministros, sino también quien se encuentra presidiendo esa reunión es el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? El presidente de la República elige al primer ministro, que es un cargo de confianza, es un cargo importante, ¿no? Entonces, el presidente de la República, cuando elige al primer ministro, este primer ministro propone a sus ministros, propone. Es como que yo elijo a uno de ustedes y ustedes me dicen, profesor Luis, yo tengo a las personas que son de repente las idóneas para este cargo. Yo tengo. Entonces, como ustedes me proponen nombres, yo, a ver, voy a coger tu propuesta y voy a elegir, ¿no? Entonces, entonces él puede ser un ministro para este cargo. Entonces yo recojo tu propuesta y le doy. Y a partir de ahí se establecen todos los ministros, que es importante. ¿Por qué? Porque las decisiones, sobre todo los decretos legislativos, que es una potestad que le da el Congreso al presidente, todos estos decretos, como los de urgencia, no son solamente porque al presidente se le ocurre. El presidente convoca a sus ministros y con la aprobación de los ministros se emiten estos decretos, ¿no? Con la aprobación de este Consejo de Ministros. Por eso es importante. Además, el primer ministro es el portavoz del gobierno, es el autorizado a dar entrevistas, a dar conferencias, si es que el presidente no lo puede hacer, ¿no? Ahí está. Entonces, atribución del Consejo de Ministros, aprobar proyectos de ley que el presidente somete al Congreso, ¿no? Debe llevar la firma de estos ministros, ¿no? Y aprobar los decretos legislativos, que es una potestad que le da el Congreso al presidente, y los decretos de urgencia, que es una potestad ya del presidente de la República. Todo eso lleva la firma de los ministros, así de sencillo. Y eso lo podemos entender acá. Vamos a ver justamente, tenemos este cuadro. A ver. Tenemos este cuadro. Recuerda que lo más importante siempre es la constitución política. A partir de la constitución tenemos la figura del presidente de la República. Pregunta, ¿quién es el presidente de la República actualmente? ¿Cuál es su nombre completo? Mano levantada. Te escuchamos. Cubas. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Cielo Gabriela, te escucho. Francisco Rafael Sagasti. Francisco Rafael Sagasti, correcto, Núñez, ¿no? Ahí está. Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, ¿ya? Es el nombre completo, muy bien. Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, es el nombre completo del presidente de la República. Ingeniero industrial de profesión, estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería. Él es nuestro presidente de la República actual, ¿no? Él reemplazó al presidente que tuvimos de manera interina por unos días. ¿Qué presidente tuvimos? ¿Cómo se llama este señor que aparece en pantalla? ¿A quién reemplazó Sagasti? Núñez, te escuchamos. A Manuel Merino. Claro, a Manuel Merino de Lama, ¿no? Manuel Arturo Merino de Lama, muy bien, Núñez, ¿no? Francisco Sagasti lo reemplazó. Ahora, a Francisco Sagasti no lo elegimos los peruanos, ¿ah? Pregunta, ¿a Francisco Sagasti quién lo elige? Levanta tu manito. Mari Ramos, te escuchamos. ¿El Congreso, profesor? Claro, el Congreso de la República elige a Sagasti como presidente, ¿no? No lo elige el pueblo, porque recuerda que Manuel Arturo Merino de Lama asumió la presidencia tras que el Congreso evacuó a Vizcarra. Entonces se dieron protestas en las calles, hubo muertos, recuerden ustedes ese fatídico 16 de noviembre, donde muere un joven llamado Inti, por ejemplo. Entonces, a raíz de esta situación convulsionada,
se decide destituir a Manuel Arturo Merino de Lama y entra Francisco Rafael Sagasti. Ahora, el actual presidente de la República, Sagasti, ¿pertenece a qué partido político? A ver, te escucho, mano levantada. ¿A qué partido político pertenece Sagasti? Vamos, chicos, un poco de cultura política. Lupita Paredes, te escuchamos. ¿Al Partido Morado? Muy bien, Lupita, excelente. Él pertenece al Partido Morado, pues. Es presidente de la República por el Partido Morado, aquel partido que lidera o lideraba, creo, Julio Guzmán. ¿No? Y Manuel Arturo Merino de Lama, el presidente vacado, ¿a qué partido político pertenece? A ver, Manuel Merino, ¿a qué partido político pertenece? Manos levantadas. Te escuchamos, Castro. Acción Popular. Claro, él es un presidente elegido por el Partido Acción Popular, o bueno, fue un presidente, ¿no? Bueno, y virtualmente, a partir del 28 de julio, tendremos a José Pedro Castillo Terrones, ¿no? Como presidente de la República. Profesor, pero Pedro Castillo no, Pedro Castillo no es el presidente actual. No es presidente actual. ¿Por qué? Porque él todavía no ha juramentado como presidente. Según la Constitución Política del Perú del año 1993, de la época de Fujimori, es presidente no solamente cuando ganas, no solamente cuando recibes la credencial, sino cuando juramentas. Y él va a juramentar el 28 de julio. O sea, en unos días, ¿no? El próximo miércoles, como hoy, cuando ya estés de vacaciones en tu casita, ahí vas a estar viendo tú la juramentación de Pedro Castillo Terrones. Ahí va a juramentar como presidente de este hermoso y bonito país. Ahí. Mientras tanto, no. ¿Ya? José Pedro Castillo Terrones. Ahí está. Pero es importante también el cargo de vicepresidente, bueno, en este caso de vicepresidente, pero sobre todo de primer ministro, ¿no? Y nosotros tenemos una primera ministra, una portavoz del presidente de la República actual, llamada Violeta Bermúdez Valdivia, que es nuestra primera ministra, preside el Consejo de Ministros al lado del presidente de la República. Ella es la que ha propuesto los diferentes nombres para los diferentes cargos que finalmente el presidente ha elegido o ratificado. Violeta Bermúdez Valdivia es una primera ministra en el despacho o en la actualidad política del Perú. ¿Y por qué se recalca? Porque en una sociedad como la peruana, donde la mujer recién votó en los años 50, en el gobierno de Odría, que una mujer llegue a ese cargo es digno de aplaudir. ¿Es la primera? No es la primera. Lo había hecho anteriormente la doctora Beatriz Merino en el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Entonces es importante entenderlo. Violeta Bermúdez es una abogada egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha trabajado en diferentes cargos gubernamentales, ¿no? Hoy día es la portavoz del presidente de la República. O bueno, lo será hasta el 28 de julio cuando asuma Pedro Castillo y se elija un primer ministro y nuevos ministros. Ahí está. Muy bien, eso es lo concerniente al poder ejecutivo, pero no es el único poder que existe en el Perú, pues. También tenemos otro poder, que vendría a ser el poder legislativo. Ahí está el famoso poder legislativo. Y este poder legislativo se encuentra conformado por ¿cuántos congresistas? A ver, levanta tu manito. ¿Por cuántos congresistas, Cielo Gabriela Núñez? 120. 120, no. A ver por ahí, mano levantada. Mano levantada. ¿Cuántos congresistas? 500, 700, 800, 1000, 2000, 5000, 10,000. ¿Cuántos congresistas conforman el poder legislativo? A ver, te escuchamos nuevamente, Cielo Gabriela. Me equivoqué, profe, era 130 congresistas. 130. Muy bien, Cielo Gabriela. Y la pregunta es, ¿el poder legislativo dónde reside? ¿En qué lugar reside el poder legislativo? A ver, te escucho, te leo. ¿En qué lugar? Lupita Paredes. ¿El Palacio Legislativo? ¿Y el Palacio Legislativo con qué nombre se le conoce, Lupita Paredes? Como el Congreso de la Muy República. bien, Lupita, ahí está.
El poder legislativo reside en en este caso, Congreso, ¿no? Entonces, el poder legislativo es un órgano que representa a la nación, ¿no? Que representa. Y este no se encarga de ejecutar, pues, sino este se encarga de fabricar, de elaborar, ¿no? ¿Qué cosa? Las leyes. Pero no solamente eso, ¿ah? Sino también se encarga del control y la supervisión de los elementos que forman parte del Estado, ¿no? El poder legislativo es clave para nosotros, inclusive mucho más importante que el poder ejecutivo. Muchos piensan que el hecho de que no se desarrolle el Perú es culpa del presidente. No es así. Es responsabilidad del presidente, sí, pero gran responsabilidad es de los congresistas, porque ellos se encargan, por ejemplo, de elegir al contralor, al defensor del pueblo, y son autoridades que tienen que servir a nuestra sociedad, pero muchas veces no sirven a la sociedad, sino sirven a intereses particulares. Porque los últimos casos que nos ha mostrado el Congreso es que estos congresistas están vinculados a temas de corrupción, que en realidad no sirven a la sociedad, sino sirven a intereses de empresarios o de personas que están ajenas al bien del pueblo en su mayoría, ¿no? Entonces, y eso está mal, no es lo correcto, no es ético. Es como que un alumno me escribe y me diga, profesor Luis, ¿me puede aprobar? ¿Por qué quieres que te apruebe, hijito? Porque no he entrado nunca a clase o porque no participo en clase. Entonces, eso no es ético que yo lo apruebe. Para yo aprobarlo, él tiene que demostrar que es un alumno que entra a clase, que participa, que presenta sus evidencias, que envía sus trabajos. Ahí lo voy a aprobar. Es más, ahí ni siquiera me tiene que pedir, ahí mismo ya va a estar aprobado. Pero yo no lo puedo aprobar porque eso se llama ética. ¿Y qué es la ética? Es hacer siempre lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Utilizar los valores, solidaridad, honestidad. Entonces los congresistas en los últimos años, la gran mayoría, han tenido poca ética, sobre todo por los casos de corrupción que se han conocido y se han podido demostrar. Bueno, los congresos entonces en el Perú tienen características también. Es unicameral, solamente existe una sola cámara, está integrado por 130 congresistas, como bien dijo Núñez, y son elegidos por un periodo de 5 años, ¿no? Inmediatamente después no hay reelección. Por eso muchos congresistas intentan cambiar las leyes para seguir en el poder. Intentaron colocar 2 cámaras en el Congreso, Cámara de Senadores y Diputados, para que si bien ya no sean elegidos congresistas, pero vayan a la otra Cámara, ¿ves? No quieren dejar el poder muchos de ellos. Algo importante del Congreso y de los congresistas es que no están sujetos a mandato imperativo, es decir, el presidente del Ejecutivo o el presidente del Judicial no pueden hacerle, no pueden mandar a un congresista, ¿no? No pueden, ni tampoco un general, ni tampoco un policía, no pueden. No pueden mandar ni decir tú haces esto, no, no se puede. Y también un congresista no debe ser interpelado, no puede ser interpelado. ¿Qué significa interpelado? Es decir, que no va a ser denunciado por aquellos elementos que este congresista desarrolle durante su función, ¿no? Porque supuestamente goza de la inmunidad parlamentaria. ¿Qué es la inmunidad parlamentaria? Un mecanismo de defensa para que el congresista pueda hacer su trabajo de fiscalización de manera correcta, pero muchos de ellos lo utilizan para algo malo, ¿no? Se basan en la inmunidad parlamentaria para no ser investigados por corrupción, ¿no? Bueno, entonces tenemos acá justamente atribuciones de los congresistas en el Perú. En el Perú, un congresista presenta las siguientes atribuciones: elaborar leyes, aprobar tratados. Los congresistas son lo que deben aprobar esos tratados que el presidente ha firmado, ¿no? Tipo los TLC, por ejemplo, Tratado de Libre Comercio. Aprueban el presupuesto, que es el total de ingresos y egresos que el Estado planifica para el siguiente año. El presupuesto se presenta en el Congreso y el Congreso va a tomar si ese presupuesto debe ser aprobado o no, ¿no? Que es lo que el Estado necesita para recurrir el siguiente año lectivo en obras, en pagos, etc., etc. Y, por ejemplo, autoriza al presidente salir del país. El presidente no es que yo por ser presidente hago lo que me da la gana, no. Pido permiso al Congreso de la República. Ahora, es importante entender que estos congresistas
también dentro del Congreso existen órganos internos. Por ejemplo, uno se llama el Pleno del Congreso. El Pleno. El Pleno es la representación de los congresistas. Los mismos congresistas eligen a sus representantes en menor cantidad. Pleno del Congreso. Y también dentro del Congreso encontramos comisiones que se encargan de investigar asuntos particulares. La comisión, por ejemplo, de salud, la comisión de ética, se encarga. Ahora, profesor, un congresista, por más que haga algo, no puede ser detenido. Sí, si es que se comete en flagrancia y se encuentra su responsabilidad, primero va a una comisión que se encargan de absorber y permitir su investigación. Por ejemplo, si un congresista atropella a una persona en estado de ebriedad, obviamente que va a ser procesado. No es que ya mató a alguien y es intocable, así no funciona. Pero por el hecho de ser un congresista, tiene que pasar primero por el tema de la fiscalización interna del Congreso de la República. Bueno, y eso tenemos acá también. Nosotros tenemos, vamos a compartir justamente para hablar un poco del Congreso, tenemos en pantalla lo siguiente, ¿no? La Constitución es el elemento más importante y a partir de ahí tenemos a la presidenta del Congreso. La actual presidenta del Congreso reemplazó a Sagasti porque Sagasti era presidente del Congreso, pero como Sagasti asumió el mandato presidencial, ella lo reemplazó. La pregunta es, ¿quién es la actual presidenta del Congreso? Lupita Paredes. La doctora Mercedes Cabanillas Bustamante. No, Lupita, Meche Cabanillas ya fue hace muchos años. A ver, Cielo Gabriela. César Sumaeta. ¿César Sumaeta? ¿Un hombre? No. ¿Quién fue? ¿Quién es el actual presidente del Congreso, chicos? Brigitte Gamboa. Gamboa. Mirta Vázquez. A ver, vamos a confirmar. Muy bien, Mirta Vázquez, correcto. Ella es una representante del partido Frente Amplio de Verónica Mendoza y formaba parte de la junta directiva con Sagasti. Cuando Sagasti fue elegido presidente, ella asumió el cargo y lo hizo bastante bien, ¿ah? Lo hizo y lo está haciendo bastante bien. A pesar de los congresistas que quieren y desean cambiar algunas leyes, ella se ha puesto firme y lo está haciendo bastante bien, digna representante de la mujer cajamarquina, ¿no? Es una cajamarquina. Muy bien, Poder Judicial es el otro gran poder que tiene el Perú y es un órgano autónomo que se encarga básicamente del tema justicia, ¿no? El tema justicia, el Poder Judicial. ¿Cuáles son los principios de este Poder Judicial? Bueno, tiene una potestad exclusiva, ¿no? El presidente ni el Congreso puede meterse en asuntos judiciales, tiene autonomía e independencia para investigar inclusive a funcionarios públicos, como lo puede hacer de repente un ministro, lo puede hacer de repente el contralor, o lo puede hacer de repente el defensor del pueblo, ¿no? Siempre garantiza el debido proceso, es decir, profesor, que si una persona es presuntamente culpable, igual se garantiza su seguridad, su salud, su integridad física y moral. Los procesos muchas veces deben ser públicos para evitar suspicacias, por eso que los juicios a Keiko Fujimori son transmitidos por canales, tanto nacionales e internacionales. Y si se equivoca el poder Judicial en la sanción, la persona debe recibir una indemnización por aquella equivocación. Dentro del Poder Judicial encontramos la máxima autoridad, que es la Corte Suprema, seguida de la Corte Superior, juzgados especializados, juzgados de paz letrados y juzgado de paz, ¿no? En la actualidad, también el Poder Judicial está encabezado por una mujer, ¿no? Una mujer llamada, en este caso, la doctora Elvia Barrios Alvarado. Y hoy día hemos hablado de los poderes del Estado y hoy día también hemos puesto los últimos puntos en DPCC. Bueno, acá nos estamos quedando, chicos. Muchas gracias por su participación y nos vemos mañana en el examen final de sociales. Un abrazo, gracias.